Muy buenas noches. Estamos muy felices de ir a nuestro segundo capítulo de esta serie que va a ser fascinante. Jesús revela su plan de amor. Un estudio sobre las profecías de Daniel y Apocalipsis. Queremos, a nombre de nuestro técnico Ronald Alberto Puentes y este servidor Miguel Ángel Puentes, darles una cordialísima, cariñosa y cristiana bienvenida. Hoy nuestro capítulo número 2 lo hemos titulado El Imperio Neobabilónico. Vamos a seguir en una especie de marco histórico para poder ubicar entonces el libro de Daniel y a Daniel mismo en ese plano de la historia. Antes de comenzar nuestro tema, como ya es usual para nosotros, vamos entonces a pedir la bendición de nuestro Dios. Acompáñenos en una forma reverente en el lugar en donde se encuentra. Nuestro Padre, estamos tan agradecidos de ti porque este día ha sido de muchas bendiciones. Y entre tantas bendiciones, esta oportunidad que nos das de dedicar estos minutos al estudio de tu palabra. Espíritu Santo, te invitamos a estar con cada uno de nosotros, abrir nuestra mente y grabar en nuestros corazones todo este plan de salvación. Nuestra oración la elevamos en el nombre amado de Jesús. Amén. Amén. Y bien, mis amigos y mis hermanos queridos, estamos nosotros entonces aquí. De pronto lo primero que debemos hacer es hacer como un repaso del tema anterior. Y justamente en el tema anterior hicimos una especie de marco histórico del libro de Daniel. Vimos que el nombre Daniel significa Dios es mi juez. Vimos que este libro fue escrito en el siglo VI antes de Cristo, aunque hay una cantidad de fanáticos, de expertos pues en libros de la Biblia que presumen que el libro fue escrito 2 siglos antes de Cristo, que por eso él puede describir los reinos anteriores, los imperios anteriores, pero eso no es así. La manera como describe Daniel todo, los expertos en arameo y hebreo llegaron a la conclusión de que fue escrito justamente en el siglo VI antes de Cristo. Vimos también que el libro está escrito en 2 idiomas. Comienza en hebreo, después sigue en arameo y termina desde el capítulo 7 en adelante en hebreo. Entonces, entre las características, vimos que habla de los reyes, los últimos 3 reyes de Judá, le incumplieron Nabucodonosor y finalmente fueron llevados en cautiverio, se destruyó el templo, se destruyeron las murallas de la ciudad, etc. Hoy, en cierta manera, vamos a continuar entonces viendo el marco histórico, pero ya no desde el punto de vista de Judá, desde el punto de vista del libro, sino más bien desde el punto de vista de la historia, que será pues muy importante para entender muchas cosas del libro de Daniel y entender al mismo Daniel. Entonces, vamos a entrar en materia y hablar entonces del imperio babilónico. En el reinado del 3er año del rey Joacim, vamos a leerlo de Daniel 1:1 directamente. En el 3º del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Esto es Daniel 1:1. Así comienza el libro de Daniel. Entonces, ¿qué sucede acá? Como empieza a hablar de Nabucodonosor, rey de Babilonia, pues hablemos un poquito de Nabucodonosor y de Babilonia. En el siguiente cuadro mencionamos entonces que Babilonia era un pueblo muy sofisticado, que construyó justamente
grandes ciudades de este imperio e inventó, entre otras cosas, ponemos en pantalla la astronomía, la astrología, el calendario lunar y el zodíaco. También fueron ellos grandes maestros de álgebra y las matemáticas avanzadas. Bien creyera para ese tiempo, unos cuantos siglos antes de Cristo. Porque como vamos a ver, pues Nabucodonosor sí empieza en el siglo VI, pero el imperio como tal comenzó un poco antes de Nabucodonosor. Así que tal vez debo explicar aquí que la astronomía es diferente de la astrología. Se parecen, pero no es igual. La astronomía estudia las leyes naturales de los astros, de los sistemas. Pero la astrología es creer, lo que ellos inventaron, que los astros tienen influencia sobre nosotros y de ahí pues que se inventa el zodíaco. Y las personas a veces compran el periódico y las revistas para ver cuál es mi destino hoy, ¿no? Mi signo zodiacal. Esto lo inventaron los babilonios, que eran muy supersticiosos. Lo destacado de ellos sobre el álgebra y las matemáticas. La capital del imperio babilónico siempre fue Babilonia. Estaba situada en una llanura que se llama la llanura mesopotámica, que rodea justamente el río Éufrates. La primera dinastía babilónica fue fundada en torno, óigase bien, en el año 1890 antes de Cristo. 18 siglos antes de Cristo, cuando un rey de la dinastía de los amorreos, dinastía amorrita, dicen los historiadores, creó un reino en torno a su capital, que en ese tiempo la llamaban Babilu, situada, por supuesto, ahí cerca del río Éufrates. Fue el comienzo entonces de lo que se llama en historia el antiguo imperio babilónico, que duró hasta cerca del año 1600. Quiere decir que más o menos 290 años por ahí habían pasado desde que se originó este imperio. Veamos entonces sobre el reinado de un hombre que se distinguió muchísimo en ese tiempo y que es muy importante en la historia del Pentateuco. Ya les voy a decir por qué. Fue el reinado de Hammurabi en Babilonia. Claro que es unos 17 siglos antes de Cristo, pero les voy a decir por qué es importante este Hammurabi. En 1792, este joven rey enérgico, fue un hombre muy inteligente. Él heredó el trono y poco a poco construyó un amplio imperio que se extendía desde Asiria, en el norte de Palestina, hasta el Golfo Pérsico en el sur. Entonces, para mantener el orden dentro de sus designios o sus dominios, Hammurabi desarrolló un elaborado código legal. Puso en marcha eficientes sistemas para organizar la defensa del país, administrar justicia, recaudar impuestos y controlar el comercio y la agricultura. Ahora, hablando de su código de justicia, y claro, esto se ha encontrado en tablillas de arcilla, ¿so? Por ejemplo, en una ciudad que se llama Ebla, está al norte de Palestina, se encontró una gran biblioteca, como 20.000 tablillas en arcilla, ponían la arcilla fresca y con unos cuñetes escribían, se llama escritura cuneiforme. Un profesor mío en la maestría, profesor de Andrews, carga una tablilla de esas porque él estuvo en una expedición en esa ciudad de Ebla y él conserva una sola, tiene envuelta en terciopelos, en un cofre, no la deja tocar de nadie, apenas la miramos así a un par de metros, porque vale un dineral. Todo esto es de un comercio o de un valor excepcional, porque es muy antiguo. Entonces, en esta biblioteca se encuentra un código que se parece mucho a la ley civil que Dios le mandó escribir
a Moisés en el Pentateuco. Por eso es que es tan importante el Código de Hammurabi, porque algunos historiadores dicen que Moisés se copió del Código de Hammurabi, cuando nosotros sabemos es que Dios le dictó las leyes civiles a Moisés. Pero bueno, esto pues hablando de ese antiguo imperio babilónico. Fue la época dorada del imperio antiguo bajo este rey Hammurabi, y durante el cual florecieron en Babilonia las artes y las ciencias. Pero Hammurabi muere en el año de 1750 a.C. y Babilonia sufrió diversos ataques. Finalmente, en el año 1595 a.C., la capital, dice la historia, fue saqueada por los hititas, que están un poco más al norte de ese imperio babilónico, y entonces ellos venían de la península de Anatolia. No fueron ellos, sin embargo, sino los casitas, así los llamaron, procedentes del este, del oriente, los que gobernaron a Babilonia hasta que fueron expulsados en el año 1155 a.C. Vamos de para atrás, ¿no? Comenzó entonces una época turbulenta para Babilonia, durante la cual una serie de poderosas dinastías reinaron, cada una durante un breve periodo de tiempo, y a comienzos del primer milenio, o sea, ya llegamos al año 1000, el poder de los asirios al norte estaba en su apogeo. Y ya para el siglo VII, ya muy cerca de Daniel, los asirios saquearon a Babilonia y se hicieron con el control de toda esa región de Mesopotamia. Pero el imperio asirio estaba no en su plena energía, sino en un declive tremendo, aunque fueron y saquearon a Babilonia. Entonces, es ahí, veamos, que en el año 626 a.C., un general de Caldea, llamado Nabopolassar, y esta Caldea pues es la región que está alrededor de Mesopotamia, abarca toda Mesopotamia. Pasemos a la siguiente. Este general llamado Nabopolassar, que llega a ser el padre de Nabucodonosor, reconquistó la ciudad de Babilonia, que estaba en manos de los asirios, y restauró entonces la independencia de Babilonia. Miren que ya estamos en el año 626. La mayoría de historiadores y teólogos adventistas colocan, como vamos a estudiar ya, en algunos temas vinieron el estatua de Daniel 2 y las 4 veces en Daniel 7, colocan como el imperio babilónico desde el 606 o 605. Yo tercamente, personalmente, siempre digo que es desde el año 626. ¿Por qué? Porque Nabopolassar comienza realmente el imperio babilónico bíblico, como lo conocemos, y es el padre Nabucodonosor, en ese año, en el 626, o sea, 20 años antes. Bueno, este es un comentario pues muy personal. Esta victoria de Nabopolassar dio comienzo entonces a un nuevo periodo, un periodo de mayor grandeza en la historia de Babilonia. A esto lo llaman algunos, veamos, el Imperio Nuevo. Nabopolassar entonces comenzó a gobernar entre los años 625 y 605 a.C. y afirmó él que era el hijo de Don Nadie, así dicen las tablillas en donde hay historia. Él era hijo de Don Nadie, pero durante el gobierno de Babilonia, pues durante su gobierno se convirtió de nuevo en un poderoso imperio, y ayudado por sus aliados, que eran, quien creyera, los medos de Persia, quienes más tarde lo van a invadir. Nabopolassar derrotó a los asirios y reclamó todas esas tierras como suyas. Es en el año 605 cuando su hijo Nabucodonosor va en campaña, esto pues al lado del oeste, al lado occidental
al norte de Palestina, porque hasta ahí llegaba el imperio egipcio. Imaginen ustedes, y va su hijo Nabucodonosor y derrota al ejército egipcio en la batalla de Carquemish. Es ahí, vamos a ver un mapa para tener una idea. Espero que sus computadores y en sus celulares se pueda ver algo, por lo que lógicamente pues, las imágenes tratamos de poner lo mejor posible. Ahí, en ese círculo rojo que ustedes ven, está Carquemis, donde fue la batalla contra el imperio egipcio. Y allá donde está ese sombreado rojizo, pues por ahí está Babilonia. Entonces va Nabopolassar y envía a su hijo Nabucodonosor a Carquemis y ahí derrota a los egipcios. Noten, he puesto una flecha roja hacia abajo para señalar todo el territorio que tenían los egipcios. Está sombreadito así como con un cafecito claro y va hasta el norte de África, donde está Egipto. Todo eso era el poder que tenían los egipcios. Ahí casi donde termina la flecha está por ahí Jerusalén, que también estaba bajo el mando egipcio en aquella época. Sin embargo, gozaban de mucha libertad los judíos. Entonces, su reinado, el reinado de Nabucodonosor, comienza en el año 605, justamente cuando él derrota a los egipcios. Entonces, él se viene por toda esa costa del Mediterráneo que está sombreadita de un café claro, pasa por Palestina, porque está haciéndose cargo de estos territorios, y piensa ir hasta Egipto para hacer entonces posesión de esos territorios por la victoria que ha tenido en Carquemis. Es ahí cuando está más o menos en Jerusalén, cuando recibe la noticia de que su padre Nabopolassar ha muerto. Y con un pelotón especial de soldados atraviesa esa zona verde que ustedes ven ahí hacia la derecha y llega donde está el sombreado rojo, a Babilonia, en pocos días. Más o menos calculan que duró por ahí entre 5 y 6 días su viaje. Era muy peligroso atravesar por ahí, dice la historia, pero él con los soldados se fue rapidito. ¿Por qué? Porque cuando un rey moría y no se tomaba el poder inmediatamente, venía entonces alguien y se apoderaba del trono. Entonces, por eso, Nabucodonosor interrumpe esa campaña hacia Egipto y se va. No hace exactamente mayor cosa con Judá, con Jerusalén, y se va a tomar el poder. Pero lógico, él dejó, como vimos en el tema anterior, encargado a un rey judío del gobierno, prometiéndole ciertos impuestos anualmente. El nuevo rey Nabucodonosor, pasemos la siguiente lámina, continuó la labor de su padre. Construyó unas murallas más fuertes, nuevos palacios y templos, y además de los bellos jardines colgantes de Babilonia para su esposa. ¿Por qué? Porque es que la esposa de él era una esposa de Media, de la región de Media. Esa región queda un poco al norte de Babilonia, de Mesopotamia, y era una región muy llena de bosques. Entonces, ella, para que no extrañara su tierra, porque había sido más que todo como un matrimonio político, para tener ahí como de amigos a los medos y a los persas, entonces él se casa con la hija del rey en turno allá entre los medos. Lo llama la historia Siahares, la hija de Siahares. Este Nabucodonosor también amplió la frontera del imperio de su padre, derrotando a Siria y el reino de Fenicia a orillas del Mediterráneo. Pasemos. Es ahí entonces cuando vemos nosotros, aquí en este mapa, ustedes ven en su mano izquierda de azulito el mar Mediterráneo. Él se va entonces por toda esa orilla del Mediterráneo y el sombreado de color, ¿cómo lo llamamos? Naranja, es todo el dominio que ejerce
Nabucodonosor en esos territorios. Ahora da una casualidad o una providencia, y es que a este sombreado que ustedes ven ahí se le llamaba la media luna de la fertilidad. Cuando Dios escogió a Canaán como la tierra prometida, no era desértica como la vemos hoy. No, esa parte sombreada era una tierra muy fértil, así como allá en el Éufrates, en Mesopotamia. Eso, por eso la llamaban media luna de la fertilidad. Dios le dio a su pueblo un territorio en el cual fluía leche porque había muchos pastos y miel porque había muchas flores. Era un territorio de mucha fertilidad. Hoy veía yo un video sobre Ucrania y el por qué Rusia tiene tanto interés de apoderarse de Ucrania. Y entre muchos metales, grandes reservas de litio que tiene Ucrania, es el segundo lugar en el mundo más fértil de la Tierra, de tierras negras, y por eso ocupa primerísimos lugares en la producción de cebada, de trigo, de centeno, de muchas frutas y de muchos vegetales. Es una tierra bendecida. Pues en la antigüedad, este sombreado que ustedes ven ahí, que está cerca de Egipto, cerca de Arabia, arriba de Cilicia, de la región de Media, es justamente el dominio de Babilonia y eran las tierras fértiles del mundo antiguo. Dios sabe cómo hace sus cosas. Bien, pues desde allí continuó Nabucodonosor hacia el sur y conquistó entonces los reinos de Israel, de Judá, capturó la ciudad de Jerusalén en el año 597, primero fue en el año 606, 605, ahora vuelve en el 597, y tras esta conquista, el rey de Judá y miles de ciudadanos judíos fueron llevados encadenados a Babilonia. Pero, veamos, cuando 10 años después Jerusalén se rebeló otra vez, ya hastiado Nabucodonosor, la ciudad entonces fue saqueada y de nuevo muchos de sus ciudadanos fueron deportados a Babilonia. Parece que Daniel fue llevado en la primera incursión. Él se llevó todos los jóvenes nobles, o sea, de familias de cierto prestigio de Judá. Entonces, tras Nabucodonosor, la gloriosa historia de Babilonia empezó a declinar. ¿Por qué? Porque ya sus sucesores no fueron como Nabucodonosor, ni como su padre Nabopolassar. Ya comenzaron ellos a aflojar. El último de sus reyes, coloquémoslo aquí en pantalla, fue Nabonido, quien gobernó entre los años 556 y 539. Y ese año 539 nos dice mucho, como lo vamos a ver en temas próximos, porque es cuando empieza el imperio medo-persa. En otras palabras, aparentemente Nabonido es el último rey de Babilonia. Pero antes de él, o sea, después de Nabucodonosor, hubo 3 reyes más, de periodos cortos. No fueron exitosos, empezó a decaer mucho Babilonia. Este personaje Nabonido era un personaje que la historia lo ve como un personaje raro, misterioso, un anciano sí muy erudito, que parecía más interesado en su religión pagana que en resolver los problemas de Babilonia, y ahí sí fracasó. En torno más o menos al año 550, o sea, 11 años antes de que fueran conquistados por los medo-persas, de improviso, este Nabonido se marchó a vivir a Taima, eso queda ya cerca de Arabia, a un oasis de ese desierto arábigo. No se sabe por qué. Entonces pulsemos para ver que permaneció allí durante 10 años, dejando a su hijo mayor, que lo menciona Daniel en su libro, Belsasar. Lo dejó a cargo de Babilonia, que se llama un rey regente. Pero este sí fue el colmo, porque este
se dedicó fue a los placeres, descuidó todo, mientras que Media y Persia se unían, fortalecían sus ejércitos e invadieron entonces el territorio de Babilonia, y en las batallas que hubo, tanto Naboneo como Belsasar resultaron muertos. Pues Belsasar allá en Babilonia esa noche lo invadieron y esa noche lo mataron, como lo vamos a ver más adelante en otros temas. Babilonia entonces fue conquistada y convertida en una provincia de los persas. ¿Cómo era esa sociedad babilónica en el tiempo de Nabucodonosor y en el tiempo de Daniel? Echémosle un vistazo, porque es muy importante saber cómo era ese ambiente en el cual vivía Daniel. La sociedad babilónica estaba formada por tres grupos diferentes: los aristócratas, los ciudadanos libres, o sea, la gente del común, y los esclavos. Por lo general, los aristócratas eran funcionarios del gobierno, líderes militares, sacerdotes, ricos terratenientes y pudientes mercaderes. Los ciudadanos libres eran los artesanos, los mercaderes, granjeros y escribas. Los esclavos, pues, se encontraban en la parte inferior de esta jerarquía, pero algunos de ellos poseían unos limitados derechos, poquitos, pero los tenían. Por ejemplo, algunos de ellos podían poseer tierras e incluso, en determinados casos, comprar su propia libertad. Las mujeres también podían poseer tierras allá en el imperio babilónico, no era como en el judío, que eso eran casos muy especiales, las mujeres tenían más poco valor. Pero aparte de eso, las mujeres en Babilonia tenían pocos derechos. Nunca recibían educación. Por ejemplo, pues solo los niños, varoncitos, tenían permitido ir al colegio. Las mujeres no. Ahí sí les fue mal. La mayor parte de los habitantes de Babilonia se dedicaban a trabajar los campos. La lisa llanura existente entre los ríos Tigris y Éufrates era muy fértil, como ya mencionamos, porque cada primavera los ríos se desbordaban, el Éufrates y el Tigris, depositando un rico limo, si se llama limo, una tierra negra muy fértil, sobre todo ese terreno que circundaba a esos ríos. Entonces, cuando las aguas de la inundación se retiraban, una red de canales artificiales sacaba agua de los ríos para irrigar los campos. Los campesinos entonces cultivaban cebada, sésamo, verduras, frutas. También tenían abejas para producir miel. Fueron expertos en eso y cultivaban flores, por supuesto, como lotos y lirios, para hacer también perfume. Rebaños de cabras, ovejas y ganado vacuno pastaban en esos ricos campos. La mayor parte de la tierra no pertenecía a los apicultores, sino al rey o a los sacerdotes y nobles, de modo que muchos granjeros tenían que tomar en arriendo los terrenos que cultivaban. Muchos habitantes de la ciudad eran mercaderes, como ya los mencionamos ahí, entre la gente aristocrática o ciudadanos libres. Habían mercaderes y había artesanos. Los mercaderes viajaban a grandes distancias para comerciar, intercambiar telas, granos, productos manufacturados por madera, piedra y metales preciosos. Así que eran grandes comerciantes. En Babilonia no abundaban los materiales de construcción, de modo que la madera y la piedra eran costositas, eran valiosas. Los artesanos eran muy hábiles, dice la historia, y estaban agrupados en gremios. Todo esto se sabe por tablillas de arcilla que se encontraron en escritura cuneiforme. Para poder ser admitidos los artesanos en el gremio, los muchachos primero tenían que ser aprendices de un maestro artesano y aprender el oficio para ser admitido en el gremio. Eran supremamente exigentes en ese sentido. A continuación, entonces,
hablemos un poquito de la ciencia y las matemáticas en el imperio babilónico. Los babilonios eran destacados científicos en su tiempo y matemáticos. Inventaron el calendario lunar, que dividía el año en 12 meses, así como lo usaron los judíos, basados en las fases de la luna. Los meses están divididos en semanas de 7 días y cada día dividido en 24 horas. De la misma forma que los sumerios y otros pueblos, ellos también dividían las horas en 60 minutos. ¿Quién creyera en ese tiempo? En matemáticas se sabe que se destacaron en geometría y álgebra, pues llegaron a comprender las raíces cuadradas y los números fraccionarios. Imagínense, en ese tiempo eran hábiles doctores y nos han dejado detallados registros de los síntomas de muchas enfermedades y sus curas. A su manera en ese tiempo, con hierbas, con bebedizos, pero tenían pues su medicina. Poseían un buen conocimiento de la anatomía humana y comprendían, por ejemplo, la circulación de la sangre, la digestión. Algunos temas de nuestro cuerpo eran bien entendidos por ellos. Los babilonios hablaban acadio y el dialecto que salió del acadio, como es el arameo, que se hablaba especialmente en una región llamada Caldea. Estas son lenguas de origen semítico, o sea, descendientes de Sem, el hijo de Noé. Escribían en cuneiforme. Ahí ven ustedes en pantalla, sobre todo a la izquierda, cómo era esa manera, con cuñitas sobre arcilla. En el lado extremo derecho se ven ahí también algunas cuñitas con algunas frases. El sistema de escritura fue desarrollado bastante por ellos. Se han encontrado muchos, miles de documentos escritos sobre tablillas de arcilla, como mencionábamos antes. Muchos son registros mercantiles, contratos legales, recibos y préstamos. Otros hablan de victorias militares, de pruebas matemáticas, oraciones, incluso algunos son obras de ficción literaria. Mucha ficción, mucha fantasía, como muchos literatos de hoy en día. Hablemos de religión de ellos, los dioses del destino en el imperio babilónico. Los babilonios adoraban a muchos de los mismos dioses que los descendientes sumerios. Sus deidades representaban a las poderosas fuerzas de la naturaleza o cuerpos celestes como el sol, la luna y las estrellas. De ahí pues que desarrollaron mucho la astronomía y la astrología. Dice un escritor griego de su tiempo que Babilonia tenía cerca de 200 templos para dioses. Tremendo. Ishtar era la diosa del amor, la vemos aquí en pantalla. La diosa del amor, la diosa de la guerra a la vez. Representaba al planeta Venus. Ya se conocía en ese tiempo el planeta Venus. Mientras que Adad era el dios de la tormenta y de los vientos. Cada ciudad babilónica poseía su propio dios tutelar. El dios tutelar de Babilonia era Marduk y era considerado como el dios creador, una especie de padre, el creador. Imagínese usted Satanás cómo inventa reemplazos a nuestro verdadero Dios. Tremendo, ¿no? Los babilonios creían que sus dioses eran responsables de su destino. De ahí puede que se le atribuye a los signos zodiacales que rigen los astros nuestro destino, porque ellos creían que sus dioses regían su destino, ya era predestinado cada ser humano. Signos en el firmamento, sueños y acontecimientos inusuales predecían para ellos el futuro. Eran supremamente convencidos
de todas estas cosas. Por eso los babilonios se convirtieron rápidamente en expertos astrónomos que estudiaron y guardaron registros de los movimientos de las estrellas cada noche y podían predecir incluso eclipses de sol y luna. E inventaron muchos de los nombres que todavía hoy damos a las constelaciones. Hasta aquí pues este marco en el que va a vivir Daniel, para que más adelante podamos entender algunas situaciones, algunos eventos e incluso las mismas profecías. Como acto final, diremos lo siguiente, coloquemos en pantalla. Estos jóvenes hebreos o judíos, porque venían del territorio llamado Judea, tuvieron que enfrentar esa sociedad con jerarquías, esa sociedad con grandes misterios, mitos, con creencias de astrología, con creencias del zodíaco, con comidas que obviamente no eran las judías, las determinadas por Dios, era un pueblo pagano, por supuesto. Tuvieron que enfrentar una cultura completamente diferente. Y como veremos en el próximo tema, fueron fieles a Dios y eso tuvo su recompensa, por supuesto. A continuación, entonces, nosotros vamos a poner en pantalla acá lo que supuestamente Jesús, quien está esta noche en persona, el Espíritu Santo, nos diría esta noche al terminar nuestro tema. Siempre he tenido mi mano en el timón de la historia y quiero dirigir tu vida, pues tu futuro está conmigo. Tu futuro está conmigo. Y si Dios ha dirigido la historia de un mundo tan complejo, también puede dirigir la historia de mi vida. Dejemos que Él dirija nuestro destino, nuestro futuro. Nos da libre albedrío para aceptar o no su dirección. Cada mañana, digámosle, Espíritu de Dios, dirige hoy mi vida, controla mi vida. Yo te doy el dominio de mi vida, el control de mi vida. Y entonces Él estará dirigiéndonos acertadamente, con mucha bendición, nuestra vida. Demos gracias entonces a Dios por todos estos datos históricos, por todos estos contextos que nos van a ayudar a entender mejor la profecía. Demos oportunidad, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte acerca del tema de esta noche. Se puede prender su micrófono y entonces podremos, obviamente, entrar nosotros en conversación. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, les escucho. Pastor, ¿dónde queda Babilonia en la actualidad y qué queda de Babilonia? Muy buena su pregunta, hermano Murillo. En un próximo tema les voy a mostrar algunas fotografías de lo que es Babilonia hoy. Babilonia se encuentra en un país llamado hoy Irak. Y lo que hay de ruinas realmente son apenas cimientos de todas esas edificaciones. Quedó absolutamente nada. Y eso es el cumplimiento de una profecía que está registrada tanto en Isaías como en Jeremías, que Babilonia va a ser destruida y sería morada de chacales y nunca más se reconstruiría. Hubo un hombre que desafió la profecía y fue Saddam Hussein. Y él alcanzó a reconstruir, a hacer una nueva Babilonia, algunas pocas obras muy lindas quedaron, por ahí hay fotografías, pero como desafió la profecía de Dios, Saddam Hussein, ustedes ya saben lo que le pasó, fue muerto y no pudo terminar esa obra. Así que eso está en Irak. Y él quiso reconstruir a Babilonia, pero Dios no se lo permitió.
Por algo será, ¿no? Por algo será. ¿Alguna otra pregunta? No sé si contesté su pregunta. Está bien, pastor, muchas gracias. ¿Alguna otra persona tiene alguna inquietud, alguna pregunta o quiere dar algún aporte también sobre el tema de esta noche? Pastor, buenas noches. Sí, Fernando, ¿cómo no? Sí, buenas noches, es parecido a la pregunta del hermano, es que me confundo con Mesopotamia, también la ubicación geográfica. Mesopotamia está al norte de Palestina, ¿ya? Y Queda ese por fuera de territorio, Babilonia, ¿sí? no, Babilonia estaba dentro de dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Eso hacía que fuera un valle supremamente fértil, ¿ya? Es donde es Irak ahora. Esa es Mesopotamia, era Mesopotamia. Porque obviamente todos estos territorios, no sé si como una consecuencia del pecado, que son bastante desérticos. Uno ve en los noticieros, en revistas y otros, que todos estos territorios, inclusive Israel, que era la tierra prometida, bendecida, que era parte de esa media luna fértil, son desiertos. Por desobediencia al Señor, no sé, cambios climáticos, pero se volvieron desiertos. Entonces, no sé si te hice entender, está en Irak en medio de los ríos Tigris y Éufrates, que eso queda al norte de Palestina. Sí, Pastor, señor, gracias. un aporte a lo que estás diciendo es que en Mesopotamia su mitología habla sobre el diluvio, entonces una sociedad que por el pecado sufrió esa consecuencia. Gracias, profesora Rosmary Canales. Muchas gracias. Sí, es posible que todavía esa consecuencia ahí, aunque el diluvio, pues nosotros lo tenemos unos ¿qué le digo yo? Unos 2500 años antes, bueno, 2000 años antes del libro de Daniel. Y todavía en ese tiempo era una tierra fértil, ¿ya? Porque el diluvio viene siendo más o menos 1650 años que se sepa desde el Edén, porque no sabemos cuánto tiempo estuvo Nieve en el Edén. Este es un argumento contra algunos hermanos evangélicos que dicen que el sábado fue dado a los judíos. No, error. El sábado fue dado en el Edén y los judíos no existieron. Existieron 2500 años después. Imagínese usted. Bueno, ¿alguien más tiene algún aporte, alguna inquietud, alguna pregunta sobre nuestro tema? Muchas gracias por su intervención. Entonces, terminemos nuestro tema, como ya es usual para nosotros. Lo hacíamos en el santuario y ahora lo vamos a hacer en Daniel y Apocalipsis. Vamos a dedicar un momento de oración para dar gracias. Nuestro Padre Celestial, Espíritu Santo, gracias por todo este contexto. Vemos que tú tenías unos planes maravillosos para tu pueblo. No se cumplieron por infidelidad. Gracias por la historia. Nos ayuda a reconfirmar la profecía. Gracias por el estudio esta noche. Danos una semana muy bendecida. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 El próximo capítulo lo hemos titulado La fidelidad recompensada y va a estar basada en el primer capítulo de Daniel. En el primer capítulo, que fue el domingo anterior, que les iba a dar un tesoro para que ustedes mismos, cuando estudien solitos, puedan interpretar las profecías. Y en compilación de eso puede ser que se me haya escapado alguno, pero más o menos nos salieron cerca de 90 símbolos proféticos de Daniel y Apocalipsis. Entonces, para que ustedes los puedan tener,
nuestro ingeniero Ronald Alberto Puentes, que es mi mano derecha, ha hecho una maniobra tal que ustedes saben que yo subo estos vídeos a YouTube. Entonces, en esta página, justamente, van a encontrar ese material con cerca de 90 símbolos proféticos que simbolizan aguas, vientos, bestias, cuernos, mujer buena, mujer mala, etc. Pues imagínense, son cerca de 90. Ustedes pueden tener ese material para compartirlo con otras personas, para ustedes mismos o cuando estudien solitos por ahí. Sigan esas pautas porque la misma Biblia se interpreta. ¿Qué tiene este material? El símbolo profético que representa y qué textos bíblicos representan esa interpretación, porque es que la misma palabra de Dios se interpreta a sí misma, no hemos tenido que inventar nada, ¿ya? Entonces, los invito a entrar en YouTube para que puedan entonces conocer y tener este material.